Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos por aquí de nuevo con mucha alegría nuevamente de estar compartiendo con ustedes el día de hoy en este día tan bendecido. Bueno, hoy quiero compartirles acerca de algo muy demasiado valioso que a mí principalmente me ha ayudado a cambiar muchísimo mi vida. Y pues más que cambiar es saber, conocer, aprender de que nosotros como seres humanos podemos tener el poder de construir y manifestar todo en nuestra vida. Así que esta información pues realmente es información que aún sigo aplicando, porque el hecho de que la comparta no quiere decir que no me suceda. Me sucede, por supuesto. Sin embargo, cada día hacemos un trabajo pues para llevarla a cabo, para ponerla en práctica, para dar lo mejor de nosotros siempre, ¿cierto? Y poder pues explorar como la mente y de qué manera podemos empezar a cambiar todas esas cosas. Así que les comparto el día de hoy. Vamos a hablar de algo supremamente importante que nos sucede a todos en la vida. Vamos a hablar de los miedos. ¿Y qué son los miedos? Que los podríamos definir de muchas formas, de muchas maneras, de miles de maneras de nombres, podríamos decir. Miedo a cualquier cosa, miedo a un animal, miedo a alguien, a que le pase algo. Pero simplemente lo que vamos a hacer es macro, donde les voy a explicar cómo y el por qué se manifiestan los miedos en nuestra vida, hablando desde lo que es más común para todas las personas, ¿cierto? Y sabiendo que eso es lo que nos afecta y lo que no nos permite pues como estar en un mejor punto en la vida realmente. Así que vamos a empezar a hablar de lo que es el miedo, ¿cierto? Y para hablar de eso tenemos que saber qué es el miedo. Y nosotros les puedo contar que el miedo es algo que se crea, que es algo imaginario, algo que creamos en nuestra mente. Quiere decir que eso es un miedo. Simplemente es una verdad absoluta para cada uno de nosotros. Que claro, que puede ser miedo a las alturas, sí, es una verdad absoluta para ti. Entonces, eso es lo primero que debemos saber, que es una creencia. Un miedo es una creencia de cada uno. Porque tú le tengas miedo a algo no quiere decir que otra persona también le tenga miedo. Entonces eso es lo más importante saberlo el día de hoy. Así que empiezo contándoles el día de hoy que nosotros muchas veces somos algo que se llama un SINOP. La persona que habla de esto es Zig Ziglar, en uno de los mayores libros que nos veremos en la cumbre se llama, de los cuales yo he aprendido bastante y ha sido uno de los mentores más impresionantes y que más me ha ayudado a mí a crecer personalmente y a desarrollarme como persona, donde él nos habla de que es una persona SINOP, es una persona que es susceptible a la influencia negativa de las otras personas. Pero ¿cómo qué es eso? ¿Cómo se come eso? No, simplemente es cuando nosotros estamos rodeados de personas que no nos aportan, que no nos suman en un entorno negativo, que por ejemplo empiezan a meternos ratas en la cabeza. ¿Qué significa esto? Que nos metan ratas en la cabeza, que te roban tus sueños, que dices que no luches por tus sueños porque lo que estás haciendo está muy mal, y sí está mal para ellos, pero para ti no. Así que Zig Ziglar, uno de los mayores mentores, nos invita a que no seamos ese tipo de personas, sino a que no seamos influencia de esas personas negativas que nos dañan, que nos corroen. Porque ¿qué hacen las ratas? Las ratas corroen todo por donde andan, y así pasa en nuestra mente. Si nosotros permitimos que esas personas ingresen a nuestra vida, porque nadie más permite, recuerden que cada uno es el que le da poder a todas las cosas, ¿cierto? Solo nosotros permitimos, y permitimos que eso nos corroe la mente, ¿qué va a suceder? Fácil, nos vamos a arruinar nuestros sueños, vamos a dejar de soñar. Así que esa es la primera invitación del día de hoy. No permitamos que eso no suceda para evitar que nos lleguen miedos de los cuales nosotros vamos a empezar a hablar el día de hoy, ¿cierto? Donde vamos, lo primero de lo que vamos a hablar también es del primer miedo, que es el miedo al fracaso.
Yo creo que todos eso lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida, por supuesto, ¿cierto? No soy el único, creo que todos lo hemos sentido. Y casi siempre se siente porque cuando estamos haciendo algo, emprendiendo un nuevo proyecto, yendo a cualquier lugar, empezamos a sentir muchos miedos, o de invertir cierto dinero, o de tal cosa. Entonces siempre traemos al fracaso a nuestra mente y empezamos ¿a qué? A planear en que ya vamos a fracasar. Así que pues el miedo al fracaso es la fe invertida. O sea, así como lo están escuchando, el miedo al fracaso es la fe invertida, les repito de nuevo. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no tengo fe, pues tengo miedo al fracaso. Entonces, en pocas palabras, para resumir, el miedo al fracaso es que si estamos hablando de que no seamos susceptibles a las personas, la influencia de las personas negativas, y no es no tener fe, el miedo al fracaso es no tener fe, simplemente es creer en algo negativo, eso es el miedo al fracaso. Así que recuerda muy bien que tú decides en qué crees, o sea, nadie externo a ti decide en qué tú puedes creer, simplemente tú eres el que decides en qué crees. Es tan simple como esto, una persona, tu familia, tu pareja viene a decirte algo, tú decides si crees en eso, porque realmente la verdad está en tus creencias, en ninguna otra parte. Si a ti te gusta comer, vamos a poner un ejemplo, si a ti te gusta comer pollo y a otra persona no le gusta, eso no significa que sea malo para ti, no. Entonces vamos a empezar a tener más autoridad sobre nuestros pensamientos para evitar que esos fracasos lleguen y nos corrompan en la vida, ¿cierto? Porque nos hacen perder la fe, nos hacen empezar a pensar de manera positiva, de manera negativa, perdón. Y cuando le damos el poder a las creencias negativas en nuestra mente, adivinen qué pasa. Ah, mira que fracasé, pero no nos dimos cuenta que es que empezamos a darle el poder a cosas externas. Y esas cosas externas iniciaron a construir una vida en la cual a lo mejor pues ni siquiera estamos contentos porque siempre nos sentimos unos fracasados. Ese es el primer miedo del cual quiero hablarles el día de hoy, donde esa es la invitación, que no dejemos de tener fe, porque por eso es que nos sentimos fracasados en muchas cosas, y eso empieza en la mente siempre, en las creencias. El segundo miedo del que vamos a hablar el día de hoy es el miedo a la escasez. ¿Qué es el miedo a la escasez? A la falta de dinero, a la falta de oportunidades. ¿Ustedes se imaginan cuántas veces a nosotros por nuestra mente se nos pasa esto? Ese miedo a tener escasez. O bueno, no, ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes qué es lo que piensan? ¿Ustedes viven en escasez? Porque es que vivir en escasez no es decir no tengo para comprar esto. Vivir en escasez que es creérmelo desde mi subconsciente. Si yo me creo eso desde mi mente, tal cual así es mi vida. Vivo completamente en escasez. Entonces, realmente este miedo a la escasez es la falta de dinero a las oportunidades. Una de las más comunes, que lo recuerdo, que si nos repetimos a nosotros mismos, no, todo está difícil, en la vida a mí todo me sale mal, cogemos ese papel de víctima. Cuando tomamos ese papel de víctima en la vida, ¿qué sucede? Ese papel de víctima nos lleva a no ser responsables de nosotros mismos, a no asumir todo lo que nos pasa. Entonces empezamos a caer en ese juego de decir, bueno, entonces por eso a mí todo me sale mal, entonces por eso digo, es que a mí no, yo no tengo oportunidades, para mí no hay nada en la vida. Y cuando nosotros nos decimos eso a nosotros mismos, es ahí donde entra esta falta de oportunidades realmente, porque lo que no nos damos cuenta es que ya las habíamos creado, desde cómo nos estamos hablando y desde cómo nos estamos sintiendo. Eso es demasiado interesante, y que ustedes comprendan esto, que los resultados de nuestra vida se determinan sí o sí por cómo yo me siento y por cómo yo pienso. O sea, aquí no hay otra cosa. Aquí no hay otra cosa externa que nos afecte. Lo único que nos afecta a nosotros somos nosotros mismos. Es el poder que le damos a ser un sí no, y el poder que le damos a las creencias o a los comentarios de otras personas que entren en nuestra vida, o lo que nos decimos a nosotros mismos, que eso sí que es importante. La conversación que tenemos con nosotros mismos. Eso es algo que realmente
los invito a que piensen en eso, a que se pregunten cuál es el trato que ustedes se dan a ustedes mismos, porque de cómo tú te hables son tus resultados. Entonces, si tú te tratas de la manera en que te tratas, imagínate qué puedas esperar de las personas externas. Si tú eres un reflejo de todo lo que pasa en tu exterior, imagina si tú te tratas de una manera que es incoherente, que es inmoral, que es negativa, que es fracasada, ¿cómo esperas que te traten las otras personas? Por eso realmente el comportamiento con nosotros mismos y lo que nos decimos a nosotros mismos todos los días, a cada segundo, cuando me despierto, cuando me voy a acostar en la noche, esa conversación es supremamente importante. Imagínense en ustedes que nosotros tenemos 70.000 pensamientos al día. ¿Qué quiere decir esto? De los cuales somos conscientes solamente de 7.000. Bueno, ¿y cuáles son los resultados en mi vida? ¿Ustedes creen que son de los 7.000 de los que somos conscientes o de los 63.000 restantes? Les hago este interrogante porque es algo que a mí realmente me ha impactado muchísimo y me ha llevado a ser un poco más consciente respecto a todo lo que pienso, a cómo me trato y a cómo actúo y a cómo pienso. Eso es realmente pues muy valioso saberlo, y se los comparto el día de hoy porque eso son cosas que no solo a mí me pasan, nos pasan a todos, y si nos hacemos conscientes podemos empezar a transformar nuestra realidad. Si no, no hay nadie externo, no hay poder que nos vaya a hacer cambiar todo lo que vivimos, no, porque nosotros somos los que tenemos el poder sobre todo eso, absolutamente nadie más. Entonces es muy bueno que lo puedan comprender el día de hoy. Vamos a hablar también de otro miedo, así que llevamos dos miedos: el miedo al fracaso, el miedo a la escasez, que es falta de dinero y falta de oportunidad. Y vamos a hablar de otro miedo muy común, que es el miedo a la enfermedad o a la muerte. Dígame, ¿cuántos de ustedes no han sentido ese miedo en algún momento? ¿Miedo a enfermarse o miedo a morir? Yo creo que es el miedo más común en la humanidad. Y está bien sentir miedo, o sea, realmente es que porque nosotros tengamos una emoción, eso no significa que se vaya a transformar en una realidad. ¿Saben qué es lo que pasa? Es el poder y la intensidad que le damos a las emociones lo que se convierte en realidad. Así que escuchen bien lo que les estoy diciendo. Es el poder y la intensidad que les damos a la emoción lo que se convierte en nuestra realidad. Así que si nosotros estamos pensando constantemente en que vamos a estar enfermos, imagínense qué va a suceder. Porque como nos dice aquí, los pensamientos negativos es un miedo que se transmite al cuerpo y el cuerpo empieza a manifestarlo en algún momento. ¿Y cómo manifiesta el cuerpo esto? Pues en síntomas reales. Después de yo poner un pensamiento negativo en mi mente y estar creyendo, tener esa creencia de que eso es verdad, de que a mí me duele una mano, de que yo estoy enfermo, de que yo no estoy saludable, de que me va a suceder algo, un accidente o X o Y cosa, adivinen qué va a suceder. Porque es que de tu vibración dependen tus resultados, no de nada más, es de tu vibración. Así que es demasiado importante que ustedes comprendan el día de hoy que en vista de todo esto, si nosotros, por eso les repito de nuevo y les reitero, el comportamiento y el trato que tengamos con nosotros mismos, de ahí van a depender muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, si manifestamos enfermedad o muerte, adivinen qué vamos a manifestar. Y es un tema que muchos podrán decir, no, pero es que yo estoy enfermo, yo no creo esto. No, o sea, simplemente yo hace 2 años, les comparto, hace 2 años no me enfermo de absolutamente nada, ni siquiera de una gripa. ¿Y qué ha cambiado? Me mojo en la moto, trabajando. He comido cosas que no me aportan a mi cuerpo. O sea, muchas cosas que muchas personas hacen y se enferman. Pero entonces yo quiero decirte el día de hoy que lo que te enferma y no es nada externo a ti, son tus pensamientos, tus emociones, eso es lo que te enferma. Es estar estresado, es estar aburrido, es estar sintiéndose incómodo en una situación, es no estar consciente.
Y cuando uno está consciente, uno se percata de todo lo que pasa alrededor. Pero cuando uno es una persona inconsciente, también se termina convirtiendo en todo eso de lo que no está siendo consciente. Al final, si ustedes se ponen a pensar, creamos toda la realidad, las enfermedades, la escasez, el miedo absolutamente a todo, el miedo al fracaso, porque todo radica en nuestra mente. Entonces el mensaje más grande del día de hoy que yo quiero indicarles y compartirles es que todo esto empieza en nuestra mente. O sea, nada empieza afuera, todo empieza adentro. Vamos a hablar del siguiente miedo, que es el miedo a lo desconocido. Ustedes han escuchado, como yo seguramente, ay no, es mejor lo bueno conocido. Ustedes terminan la frase, ¿verdad? Así que eso es una mentira que nos han dicho toda la vida, desde nuestras creencias, desde nuestras familias, desde nuestros amigos. Esa creencia nos la han inculcado en lo profundo de nosotros y realmente es tan malo pensar de esta forma. ¿Cómo puede ser que si yo voy a viajar pueda decir, no, es que qué miedo? No, yo tengo que estar a la expectativa de lo maravilloso que voy a conocer, de lo maravilloso que voy a experimentar, de una nueva oportunidad, de conocer nuevas personas, de conocer nuevos lugares, de obtener nuevas cosas en mi vida que van a ser para mi bien. Entonces, si yo voy con miedo, imagínense qué va a suceder. ¿Qué va a suceder si yo tengo ese miedo al futuro desconocido? Y no solamente pasa en ese punto. Entonces, cuando empiezo a tener ese tipo de miedos, simplemente mi cuerpo también empieza a manifestar esos cambios, a emitir esos sentimientos y a manifestarlos en mi cuerpo, dolor en los pies, en las rodillas. Entonces empiezan a crearse en todas las enfermedades de las cuales estábamos hablando ahorita, del anterior miedo. Entonces, una forma de poder cambiar, de poder manifestar, de poder hacerlo de una manera distinta y de comprender algo diferente para empezar a cambiar esos miedos, lo primero que yo los invito el día de hoy es que se hagan conscientes. ¿Y cómo nosotros nos hacemos conscientes? A través de nuestros sentidos. Si nosotros somos conscientes a través de nuestros sentidos, realmente en nuestra vida vamos a estar más alertas, vamos a estar más atentos a todo lo que sucedió allí, acá, en esto. Vamos a estar expectantes a las oportunidades que se nos vengan. No vamos a estar pensando en ese fracaso, porque vamos a buscar lo bueno en todo lo que nosotros creemos en nuestra mente que es negativo, ¿cierto? Realmente esa es una forma de empezar a cambiar esos paradigmas. Joseph Murphy nos invita y nos dice que la confianza en Dios es tan importante, pero no solo lo dice él, yo se los comparto también. Yo he empezado a interiorizar mucho a Dios en mi corazón, a tenerlo presente todos los días de mi vida. Y ustedes no se imaginan cómo ha cambiado mi vida. Porque es que los resultados no siempre vienen de forma económica, que eso es lo que nosotros creemos y lo que nos ha vendido el mundo siempre en la vida, que los resultados vienen de forma económica. No vienen de esa manera, se manifiestan de muchas formas. Y haberme encontrado con Dios es el que me da la fe, la fuerza y la sabiduría para estar aquí con ustedes, compartiéndoles esta información que a lo mejor a muchas personas pues siempre nos ha dado miedo creer o decir lo que nos sucede. Pero lo mejor de eso es que todo lo podemos cambiar y todo lo podemos reprogramar. Entonces, el día de hoy, más que compartirles cuáles son los miedos más comunes, que son estos 4 que nos suceden en la vida, también es invitarlos y enseñarles de qué manera nosotros podemos combatir estos miedos en nuestras mentes. Porque eso es una batalla diaria, o sea, no es un trabajo de hoy. Eso es un trabajo de todos los días, porque es que el mundo está hecho para hacernos sentir así siempre. Aún más, si nosotros nos rodeamos de un entorno incorrecto, que no nos suma valor y no nos aporta, eso sí que nos va a terminar de hundir en todos estos miedos de los cuales acabamos de hablar. Ahora vamos a hablar de cómo mejorarlos, así como les cuento qué es lo que más nosotros nos sucede en nuestra vida, también vamos a hablar de cómo mejorar estos miedos y cómo empezar a combatirlos desde una forma maravillosa en la cual nosotros
como les dije ahorita, si somos conscientes vamos a empezar a transformarlos. Yo no les digo que ustedes van a soltar los miedos ya, porque es que inclusive yo siento miedo y los he sentido. Sin embargo, recuerdo que Dios está conmigo siempre y que todo lo que Él hace es para mi mayor bien. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a nosotros a empezar a transformar los miedos? A través de afirmaciones positivas. Así empezamos a transformar los miedos. Por ejemplo, lo que les acabo de compartir. Dios siempre hace todo para mi mayor bien. Yo confío en Dios, diciéndoles cosas como estas todos los días. ¿En qué momento? Por la mañana y cuando me acuesto. Son los momentos que nosotros somos más susceptibles. Por eso es tan importante no levantarnos y pegarnos de un celular. No nos podemos empezar a meter basura en nuestra mente. Nosotros tenemos que empezar un día ganando y con afirmaciones positivas para así mismo enfrentar nuestro día. Porque todos los días son unas micro batallas, no con el exterior. Afuera pasan muchas cosas y siempre van a seguir pasando. Porque es que la vida está hecha y compuesta por eso. Cosas externas siempre van a suceder. Lo que sucede es que si nosotros empezamos el día diciéndonos afirmaciones positivas, vamos a empezar a trabajar en estos miedos. Entonces, si lo exterior, cuando yo salga al momento en que me toque ir a trabajar, encontrarme con una persona, con X, primero no voy a dejar que entren ratas en mi cabeza. Segundo, voy a estar preparado para que todos esos miedos que yo siento, ya tener cómo combatirlos, diciéndome afirmaciones positivas. Así que, la primera forma es repitiéndome esas afirmaciones. La segunda forma es de visualizarme. ¿Cómo me visualizo yo? ¿Cómo visualizo yo o cómo le doy el poder de cambiar el miedo al fracaso? Visualizándome en lo que quiero. Es fácil, ¿cierto? Es fácil decirlo, pero de hacerlo es otra cosa muy distinta. Entonces, si nosotros nos visualizamos teniendo unas afirmaciones positivas, recordando un momento que me haya hecho sentir muy bien en mi vida. Ojo, no recordando el fracaso, porque es que ustedes deben de comprender, es lo que más yo voy a infundir en todo este tiempo, en todo este conocimiento que les estoy compartiendo, es que no es los miedos, no es traer lo que yo he vivido, ese fracaso anterior a mi presente, no. Cuando les hablo del poder de la visualización, es traer lo que a mí me hizo sentir bien a este presente, para de esta manera yo determinar que voy a empezar a vibrar diferente, que voy a empezar a no sentir miedo al fracaso, no, a estar expectante por las oportunidades que vienen a mi vida, a saber que Dios está conmigo siempre y que todo lo que hace es en un bien mayor para mí. Ese tipo de cosas debemos afirmárnoslas no solo hoy, si ven este video, sino mañana, pasado mañana, toda la semana, todos los días, porque esta es la forma en la que reprogramamos en subconsciente. Ustedes no se ganan nada con repetir esto una vez, va a seguir igual, el impulso les va a durar, ¿saben cuánto? El tiempo que vean este video, o ¿saben cuánto? Un día, 2 días. Por eso los invito a ser conscientes de que realmente empecemos a aplicar muchas cosas que nos ayudan a los cambios. Es demasiado, hay que tener mucha conciencia realmente para nosotros estar siempre expectantes a que vienen muchas cosas buenas. Confiemos en Dios. Yo me decía a mí mismo esa mentira, a mi esposa y a las personas exteriores, que yo creía en Dios, pero saben que no creía en Dios, porque es que creer en Dios y confiar en Él no solo es decir yo le rezo, yo le hago una oración, no solo es decir yo confío en Dios, pero no accionar. Dios, ¿qué culpa tiene de tus creencias? Dios, ¿qué culpa tiene del entorno en el que tú decides de relacionarte? Ninguna. Realmente es un tema muy fuerte, pero es verdad. Y por eso lo más importante es que nosotros debemos reprogramar nuestras creencias. Porque es que por eso Dios nos dio el libre albedrío, que todos lo tenemos. Así que ¿quién es el que decide cómo vivir la vida? Es Dios. Sí, nosotros debemos confiar en Dios y tener toda la fe, pero desde que nosotros también estemos trabajando de la mano de Él y confiando en Él, en que todo lo que hace lo hace para nuestro bien. Porque Dios nos invita y Él nos hizo, y lo dice en la Biblia muy claro, yo los hice a semejanza mía. Dios nos hizo a semejanza de Él. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, confiamos en Él. Pero cuando no,
es donde dejamos que todas esas ratas externas vengan y nos corran en nuestra mente y nuestro corazón. Es donde empezamos a vibrar en miedo al fracaso, en miedo a la enfermedad, en miedo a la muerte, en los miedos anteriores que ya repetimos, en el miedo a la escasez. Pero ¿saben qué? En una mente que está con Dios y en un corazón que está con Dios, eso no ingresa, porque Dios siempre lo acompaña y siempre nos da lo mejor. Y de hecho, Él nos repite mucho en la Biblia que vayamos a Él, porque es ahí donde vienen los frutos más grandes y nos va a dar todo lo más maravilloso. Así que empecemos a hacer un trabajo también en reprogramar nuestra mente y nuestro subconsciente para que de esta manera tengamos resultados distintos. Vamos a hablar en este caso de también cómo combatir qué es la fe, pero la fe religiosa, no es la fe religiosa, sino la fe mental. Y no voy a entrar a ahondar en ese tema, que es un tema muy amplio, pero el mensaje más importante es que reprogramemos nuestra mente realmente con Dios, haciendo las cosas correctas, lo que me va a llevar a sentirme mejor. Eso sí es lo más importante, porque recuerden algo, lo que estoy plantando dará fruto, eso dará fruto. Entonces les pongo este ejemplo, que es el siguiente: cuando yo voy a sembrar café, yo no voy a recoger manzanas, ¿o sí? Cuando yo voy a sembrar café, recojo café. Yo voy a sembrar café, yo no recojo plátanos, ¿sí? No. Entonces, ¿qué están sembrando ustedes en sus mentes y en sus corazones? Les dejo ese interrogante para que ustedes se pregunten, ¿qué siembran? Entonces, realmente, seamos conscientes, tengamos la fe en Dios y se van a dar cuenta de que de esta manera nosotros vamos a empezar a transformar nuestra vida, nuestro pensamiento. Y recuerden siempre que pensar de manera positiva es lo que a mí me ha ayudado, y ese es el mensaje más grande, a transformar, a ser entusiasta, a ser persistente, a obsesionarme con las cosas, porque es que no hay otra forma. Yo no me puedo obsesionar con otras cosas que no me sumen, no. Obsesiónate contigo, con ser lo mejor de ti, con dar lo mejor de ti a las otras personas, con tener los mejores pensamientos, con ver las mejores oportunidades en todos los fracasos, no con lo negativo, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Te lo digo yo, que he vivido muchas experiencias que no he querido en mi vida. Yo las he vivido. He perdido mucho dinero por todas estas situaciones. Pero saben que no es el dinero, y eso ni siquiera interesa, porque eso se consigue. Lo más importante es nosotros actuar y trabajar desde la integridad y poner el trabajo de empezar a reprogramar nuestra mente, de empezar a confiar en Dios, de que todo lo que hacemos siempre nos sale de la manera en que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que pensemos de esta manera positiva. Los quiero dejar ya para terminar lo siguiente, que es un mensaje muy grande, que viene de uno de mis mentores también, y es la siguiente: que recordar que la forma en la que se piensa es lo que crea las emociones. Les repito, la forma en la que se piensa es la que crea las emociones. Es decir, que tú me estás diciendo, Santiago, que si yo tengo un resultado, mis emociones entonces están alteradas a ese resultado. Sí, pero también te estoy diciendo que lo más importante es cómo piensas. Es lo que tú crees de ti. De ahí salen tus emociones y de ahí se reflejan tus resultados. Entonces, ¿cuál es tu conversación contigo mismo? Eso es un gran interrogante que te dejo para que empieces a cambiar y a mejorar. Te invito también a que, si ves este contenido, le des me gusta, lo compartas, me ayudes a llegar a más personas, porque mi propósito más grande en la vida es impactar la vida de millones de personas a través de Dios y a través del pensamiento positivo, para que puedan tener una mente próspera, para que puedan tener salud, para que puedan despertar y puedan ver y comprender muchas cosas que yo entendí. Así que ese es el mensaje más grande que quiero llevarme. La idea es realmente impactar la vida de millones de personas, y a través de ustedes lo vamos a poder lograr, y con la ayuda de Dios siempre. Así que los invito a que le den me gusta a mi contenido, a que comenten si quieren que hablemos de algo, a que me ayuden a compartirlo,
que es un contenido que he venido trabajando hace mucho tiempo, alrededor de unos 2 años, y no ha sido fácil porque, como les digo, yo también siento muchos miedos, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Enfrentarlos y seguir con ellos del lado y saber que eso es lo que me da valor, certeza, sabiduría y coraje para seguir adelante. Y eso mismo ustedes lo pueden hacer, porque ustedes tienen grandeza en todo su ser. Si nadie se los había dicho, yo se los digo el día de hoy. Eso es lo más importante. Y el mensaje más grande es que seamos conscientes. Yo los invito a ser conscientes, a que se sienten. O sea, si ustedes son unas personas que mantienen atareadas, corriendo con el labor del día, y quiero decirles esto: si ustedes no tienen 10 minutos para ustedes en el día, ustedes lo que tienen es una agenda, ustedes no tienen una vida. Y yo me pregunté eso muchas veces, pero realmente era cierto. Hay que bajar las revoluciones y simplemente hacernos conscientes, porque eso es lo que nos va a permitir estar conscientes. Recuerde que nosotros estamos conscientes con los sentidos. Si no somos conscientes de ellos y vivimos en una carrera mecánica todos los días, imagínense cómo vivimos, con cuántos miedos. Bueno, ese es el mensaje del día de hoy. Yo espero estarnos viendo mucho más seguido. Por temas laborales no he podido. Sin embargo, lo que hago, lo hago con mucho amor. Les comparto esa información que a mí me ha transformado mucho mi vida. Aún me la sigue transformando. Y me la va a seguir transformando toda la vida, porque eso nunca acaba. La vida siempre está en crecimiento y las cosas externas siempre van a estar. Lo más importante es trabajar en nuestra reprogramación mental, como lo dice Joseph Murphy, y saber que pensando de manera positiva transformamos todo, y con la ayuda de Dios siempre. Así que esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que les guste. Muchas bendiciones, que tengan un fin de semana fantástico, excelente, que empiecen a aplicar, a trabajar, a poner el trabajo, no solo a escuchar, a poner el trabajo en ustedes mismos. Y si quieren saber más, déjenme en los comentarios de qué quieren que hablemos próximamente, que nos estaremos viendo. Un saludo y muchas gracias.